Vamos a continuar con el arquitecto Álvaro Márquez. Es arquitecto uruguayo, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Escuela de Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Aprobó el posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires, como también el programa de formación gerencial organizado por la Facultad de Economía y Administración y la Intendencia de Montevideo. Actualmente cursa el doctorado en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Montevideo, y la Diplomatura en Ciudades y Políticas Urbanas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Participó en distintas instancias de formación vinculados a la enseñanza de historia, al patrimonio, al urbanismo y la planificación territorial y a la gestión pública. Es funcionario de la Intendencia de Montevideo, actualmente director del Servicio de Regulación Territorial de Implantaciones en la Gerencia de Permisos de Implantación y Construcción del Departamento de Desarrollo Urbano. Fue tutor de tesis final de carrera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Montevideo y es actualmente tutor de tesis en la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Es asesor desde el punto de vista de la regulación urbana territorial en equipos consultores en el marco de planes territoriales y estudios de impacto. Ha participado y obtenido premios en diferentes concursos públicos nacionales de ideas y anteproyectos. El arquitecto Álvaro Márquez. Bueno, muchas gracias. Nada, larga la presentación. Bueno, nada, es tarde, les agradezco un montón que estén acá y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. La idea de esta presentación es acercarse a un tema que a mí me apasiona y que en realidad fue parte de lo que fue mi tesis en la Di Tella, que tiene que ver con cómo las alturas repercuten en las diferentes ciudades a través de determinados formatos o tipos de edificios y particularmente lo que es en la ciudad de Montevideo, ¿no? Una ciudad que ahora vamos a ver tiene determinadas particularidades. A mí esta imagen de Hugh Ferret siempre la tengo en un cuadro en casa, pero siempre me encantó porque habla justamente de ese deslumbramiento que generan las ciudades hacia el ser humano y que muchas veces llegan a empequeñecerlo, ¿verdad? Este caso, él pintaba con carbonilla, ¿verdad? La ciudad de Nueva York. Y bueno, la idea justamente es cómo inciden estos grandes edificios o estas escalas en lo que son las escalas más pequeñas de las ciudades, ¿no? Montevideo, en realidad, hace poco yo publiqué un libro aparte de la tesis e hicimos un raconto con mi tutor, Diego Capandei, que Montevideo tiene aproximadamente desde su origen 100 torres en 300 años, lo cual nos daba algo muy bajo si nosotros comparamos con otras ciudades de la región. Nada, básicamente comentarles que Montevideo tiene un marco planificador. En 1998 se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial y las directrices en el año 2014. Y las alturas mayores de la ciudad se concentran en lo que son las avenidas, principalmente, o en algunos sectores centrales, como podemos ver estas 18 de julio, ¿no? Alrededor de las 18 de julio, o el barrio Pocitos. Pero básicamente las mayores alturas que nosotros estamos viendo acá van alrededor, siguiendo lo que son a lo largo de las avenidas, estamos hablando de 16 metros, aproximadamente 5, 6 pisos como mucho. Montevideo en un momento, cuando se realiza el plan, decide que no quiere seguir adelante con excepciones donde directamente se negocian propuestas que llegan a la Intendencia, y lo que se inaugura en el 1998 es la idea de la modificación del plan a partir de un régimen específico, es decir, saber que la ciudad no puede ser totalmente planificada a futuro y que tiene que tener un resorte que permita manejar ciertas tensiones territoriales. Bueno, ahí aparecen estos mecanismos donde se permite modificar puntualmente el plan, establecer un régimen de gestión particularizado, pero principalmente asociado a un tema también de recuperación de plusvalía urbana. Es decir, primero, la pertinencia de la propuesta que se salga de la planificación general o patrimonial, y segundo, más allá de la pertinencia, la recuperación del incremento de valor que se genera en el mismo. Cuando yo estudié este tema en el derrotero esquivo, que es el nombre que tiene mi tesis,
para acercarme a los edificios en realidad y correrme un poco de la subjetividad, lo que intenté hacer fue establecer una suerte como de código genético o genoma que tuvieran las torres para poder de alguna manera comprender cómo se vinculaban entre ellas y con sus entornos. Este código en realidad debería ser mucho más amplio, tendría que tener factores económicos, factores sociales, factores de autoría, etcétera, tecnológicos, pero en este momento, por un tema de tesis, lo había restringido justamente a cuestiones de la relación de esta forma arquitectónica con su entorno, o sea, lo que tendría que ver con la forma urbana. Y la idea de, como decía, perder la subjetividad era acercarse a distintos autores que hubieran trabajado distintos conceptos que me permitieran establecer parámetros bajo los cuales poder medir el comportamiento de estas torres. Básicamente los dos grandes elementos eran la noción de límite manejado por Aureli o el formato devenido de los estudios de Kohlhaas. Y luego, bueno, se me generaban esta serie como de definiciones que luego bajaban a que algunos de ellos se repetían en determinadas torres. Esto permitía agruparlas. Esto lo hice tanto en un estudio para torres internacionales como luego una bajada a Montevideo, a partir del comportamiento que tenían cada una de estas torres con su entorno. Algunas planteaban formatos desmesuradamente grandes, ¿no? Gigantes, otras se amoldaban a sus entornos, otras se articulaban con los mismos o permitían infiltraciones cuando en realidad en un principio se planteaban como grandes enclaves. Y bueno, y Montevideo en realidad lo que tiene es a lo largo del siglo XX, yo vengo a hablar más del siglo XXI, pero a lo largo del siglo XX tiene, yo reconozco 3 sistemas de mediación, una más al principio del siglo XX de avanzada, que reconoce una internacionalidad en cuanto a los programas y a los tipos de edificios que iban llegando y que se iban insertando en la ciudad y que tenía que ver con justamente destaques verticales que se iban dando incorporándose dentro de la trama sin ser disruptivos. Al mediados del siglo XX una convivencia, digamos, una conveniencia en cuanto al sistema de mediación, es decir, adaptar en un estado que se estaba de alguna manera, en un Uruguay que se estaba enlenteciendo, adaptar determinadas tipologías y principalmente llevarlas adelante de la mano del Estado. Estoy hablando de las torres, por supuesto. Y luego hacia finales del siglo XX, la mediación por regulación, donde de alguna manera se establecen determinados parámetros que tiene que seguir toda la ciudad, y estos son obligatorios, y el régimen que yo les hablaba recién de la modificación posible. El Montevideo que genera el plan de ordenamiento tiene que ver con estas imágenes. La de la izquierda es un libro, ¿no?, que sale en el año 86, propuesto para la ciudad de Montevideo, y que tiene que ver con el reconocimiento de las escalas barriales, de lo pequeño en definitiva, que es lo que es la visión que se quería recuperar en el post-dictadura. Y la imagen que están viendo a la derecha, en realidad también está en una publicación de la Intendencia del 94, que habla de Montevideo hacia fines del año 2023, y en definitiva es lo mismo, ¿no? Es la escala barrial, los niños jugando en la calle, que es lo que de alguna manera se quiere garantizar. Esto deja de lado, por supuesto, a estos grandes elementos exógenos, ¿no? Y la pregunta es si existe en Montevideo una resistencia justamente a la torre como tipo moderno, ¿no?, o edilicio. Bueno, en este análisis que hacía de varios edificios de Montevideo me daba justamente que habían determinadas particularidades que se reiteraban entre cada uno de ellos, y esto hablaba de que existía, en definitiva, a lo largo del siglo XX, pero muy fuertemente en el plan del 98, la idea de un código amortiguador que planteaba directamente qué cosas deberían cumplirse para que de alguna manera se pudieran insertar determinadas tipologías en los entornos. Y hasta lo que ponía acá, llegar a articular lo inarticulable, ¿no? El formato gigante, que es el de las desmesuras, también habían estrategias para poder de alguna manera bajarlo. Y ahí aparecían algunos edificios que funcionaban, ¿no?, por sus propias características de historia, de disciplinadores, ¿no?, con su entorno, donde no se podía superar ninguna de esas alturas, e incluso reglas morfológicas que se plantean muy tempranamente, ya en el 98, en realidad ya anteriormente, donde se establece justamente la lógica de menor altura y amoldarse a las condiciones del entorno. En el siglo XXI, este desarrollo del plan, en definitiva, va a empezar a generar ciertas estrategias, que yo las reconozco en 2 casos, ¿no?, territorios de contención
y los casos singulares. Los territorios de contención, de alguna forma, son esos que de alguna manera establecen, o desde el plan o la planificación derivada, territorios donde se pueden desarrollar las torres dentro de la ciudad, y por lo tanto están planificados, como esto que estamos viendo en este caso, que tiene que ver con la zona del Plan Fénix. Plan Fénix es una zona que está al lado de la bahía, y la continuación alrededor de la bahía, que es un viejo sueño de la Intendencia de poder llevar adelante y cambiar la cara de la ciudad, pensándola más con un porte más metropolitano, pero que recién ahora, 25 años después, comienzan a aparecer las torres que de alguna manera se propusieron desde lo público en el año 98. Y lo mismo sucede en un territorio de Malvin, que, bueno, que aparece un poco ahí, que es una zona como contenida. Bueno, esto un poco las imágenes de lo que se está construyendo en este momento en Montevideo, al lado de la izquierda, un poco a la derecha lo que ya está construido, y la planificación que sigue adelante en estos dos territorios de la bahía y de la zona de Malvin, hacia el este de la ciudad. La segunda estrategia es la de los proyectos urbanos de detalle. A diferencia de la planificación derivada del plan, el proyecto urbano de detalle surge a raíz de un privado. El privado llega a la Intendencia y establece que quiere desarrollar determinado territorio, determinado conjunto de predios, y la Intendencia, en un proceso como negociación conjunta de dos partes, establece determinadas condiciones para que esos predios, esa serie de predios, puedan ser desarrollados en el tiempo. Y eso establece condiciones que van desde los usos, la morfología, las alturas, las separaciones que tienen que tener cada uno de los elementos con respecto a su entorno, las imágenes o atravesamientos visuales, etc. Y más recientemente cuestiones ambientales. Bueno, esto es el producto más conocido de este caso, que es la zona de World Trade Center, que ha dinamizado la zona de la parte más céntrica de la ciudad, pero que ha generado un perfil totalmente nuevo, distinto al que de alguna manera se conocía en cuanto al skyline de la ciudad de Montevideo. Casos más pequeños en escala, pero que también han sido productos de proyecto urbano de detalle, son esta serie de, acá se le conocería como estas torres country, estas torres que de alguna manera se elevan y generan mundos o micromundos más cerrados, y lo que se ha intentado en diversas oportunidades por la Intendencia es generar elementos que los permeen, ¿no? Que no se transformen en elementos completamente que rompan con la trama urbana, sino que de alguna manera permitan ciertos atravesamientos. Por lo tanto se plantean calles públicas u otras estrategias asociadas a justamente infiltrar lo público dentro de lo privado. En cuanto a los casos singulares, estos ya no son conjuntos de predios, sino que son un predio solo que se presenta justamente desde el particular, y el desarrollo de estos elementos es quizás como el más discutido, ¿no? O el que más de alguna manera puede generar como rispideces con la planificación, porque justamente son elementos que no están planificados y que de alguna manera con la estrategia del plan se intenta acomodarlos o lo mejor posible a los entornos urbanos. Acá hay una estrategia que, por lo menos yo lo veo, tiene mucho que ver con lo que habla Richard Sennett en El artesano, ¿no? Ya no tanto la idea del mundo racional o del mundo de la razón o del mundo de las ideas, los pensamientos, sino bajar al barro mismo, de lo práctico, que es donde de alguna manera estas tensiones terminan como resolviéndose. Y bueno, aparece una serie de edificios, ¿no? Que de alguna manera comienzan a elevarse con formas urbanas y con resultados formales, en algunos casos hasta discutibles, pero que de alguna manera hablan de cada periodo de tiempo. En el caso de esto que vemos a la izquierda, Torre del Congreso, en realidad todo esto es un mismo edificio, ¿no? Que lo que quiso fue, de alguna manera, elevar lo que es la esquina, pero marcar la conformación del padrón, de los anteriores padrones que conformaban este nuevo edificio, y que eso se viera en el reconocimiento, ¿no? De la trama urbana anterior. O este edificio de Rafael Viñoli, ¿no? Plaza Alemania, que en realidad tiene 2 pies y que la explicación es para que de alguna manera esos pies estuvieran en comunión con su entorno. O bueno, prefiero saltearlo. Este es de MBRDB, ¿no? La primera obra de MBRDB que va a tener en Uruguay, y de alguna manera es un edificio que se disuelve, se quiebra en varias partes, empieza a generar atravesamientos
en jardines elevados, pero claramente es un edificio privado, ¿verdad? O sea, esa idea del discurso a la filtración de lo público, acá de alguna manera puede resultar más dudosa. O situaciones de usos especiales que se dan dentro de la ciudad, por ejemplo los sanatorios, que en muchos casos han encontrado en la verticalización la forma de alguna manera, resolver las particularidades que se encuentran y no seguir creciendo en la mancha urbana o en los las manzanas linderas, generando de alguna manera un entorno más caótico a nivel urbano. Bueno, y esto simplemente lo nombro, que tiene que ver con el reconocimiento de los corredores metropolitanos. En realidad estoy repitiendo algunos sectores, pero que de alguna manera es una estrategia que se da mucho al este de la ciudad y que se va de la ciudad hacia la zona donde se encuentra el aeropuerto, ya en el departamento de Canelones. Estas son como estas nuevas imágenes de lo que se está dando, esta verticalización que se está dando en la zona de los lagos. Bueno, y por último, ahora sí, que es lo que más me interesaba mostrarle, son dos estrategias en realidad que tiene que ver ahora, se está dando en los últimos 5 años, que tiene justamente en las zonas más demandadas de la ciudad, que son estas, ¿no? Esto viene de un portal Infocasas, ¿no? El centro, el cordón y la blanqueada, que son zonas que de alguna manera están más demandadas porque en el año 2011 se estableció una ley de vivienda que justamente apunta como vivienda social que se construya mucha más cantidad de metros cuadrados, edificios destinados en principio para venta. Como vamos a ver, en realidad la inmensa mayoría se destinan a alquiler. En realidad hay un intermediario, ¿no? Hay un inversor que realiza los edificios, alguien los compra, que nadie sabe quiénes son, y luego hay gente que los alquila, cambiando un poco el modelo en la forma de acceso a la vivienda. Pero bueno, lo que quería mostrarles es que básicamente se estaba dando dentro de estas zonas, el centro cordón y la blanqueada, y lo que quería hablarles era de dos estrategias que se han dado en los últimos 5 años. Uno tiene que ver con la cautela urbanística en el inventario centro cordón. En el año 2019, un grupo de colectivos empezó a darse cuenta de, claro, que esta ley aplicada en el centro de la ciudad comenzaba a destruir un montón de edificios que tienen que ver con un patrimonio no reconocido hasta el momento por la Intendencia. La Intendencia de Montevideo tiene muchas zonas patrimoniales, pero el centro no lo tenía reconocido como tal, a no ser la avenida 18 de Julio. Frente a este reclamo se establece la idea de generar un inventario en la zona del centro para poder establecer los valores patrimoniales que tienen cada una de esas construcciones. Este inventario es el más grande que se hizo en el país, tiene más de 10.000 padrones, pero lo interesante es que se establece una cautela urbanística. A diferencia de otras cautelas, que creo que ustedes en este momento tienen una, que establece la prohibición de aprobación de permisos de construcción, lo que se hizo acá no fue eso, fue justamente establecer un periodo cautelar que permitiera el intercambio entre los particulares que van a desarrollar estos edificios en el centro de la ciudad y la Intendencia para buscar la mejor forma en cómo los mismos podían de alguna manera ser regulados y vinculados. Acá se establece algo que tiene que ver con dos situaciones. La primera tiene que ver con el inventario en sí, ¿no? Un inventario que se va elaborando y una cautela urbanística que al mismo tiempo va recibiendo propuestas. La cautela, a medida que analiza las propuestas, va alimentando el inventario. El inventario, a medida que va resolviendo situaciones o va generando un marco determinado de cómo va a terminar siendo la protección patrimonial, va devolviéndole al equipo que maneja la cautela elementos para poder de alguna manera seguir mirando esos edificios. Es decir, la aprobación de estos edificios es una suerte como de territorio de ensayo. Un poco lo que quería mostrarles acá es que si la construcción tiene valor, empiezan a aparecer determinadas cuestiones que tienen que ver con, bueno, acá hay una altura determinada. Hasta que no se defina qué va a pasar con esa altura está vigente. Entonces comienzan a generarse, yo le llamo un pequeño bestiario, si se quiere, pequeños monstruitos, por decirlo de alguna forma, pero en el buen sentido, donde de alguna forma la imposibilidad de construir en determinados sectores de lo que la normativa da, hace que se empiecen a generar movimientos dentro de las mismas parcelas, movimientos de edificabilidad, considerando que también la norma de Montevideo reconoce las edificabilidades que tienen los predios. Cuando no hay cuando no hay la idea de mantener la construcción,
también puede aparecer que en vez de aplicar la altura que ya rige para el centro, también se apliquen recortes en las construcciones atendiendo a las construcciones linderas o al futuro inventario. Es decir, si la altura que va a venir no es de 27 metros y es de 11, se trata de generar una suerte como de acordamiento, que nosotros le llamamos, creo que ustedes le llaman en RACE, un acordamiento como impuesto entre construcciones, que empiezan a generar este tipo de cosas, ¿no? Que es algo que no se daba antes en la ciudad y en los últimos 5 años en la zona central de Montevideo comienza a aparecer. Es decir, algo que se le llama, entre comillas, el basamento patrimonial, que es el mantenimiento de las construcciones antiguas de finales del 19, principios del 20, y la superposición encima de estos edificios de factura más contemporánea, y que de alguna manera lo que me interesaba es justamente la idea, no solamente de convivencia estética entre, que puede ser discutible, sino justamente la idea de los retiros que se le comienzan a aplicar a determinadas edificaciones, a determinados sectores de la edificación, para de alguna manera hacer una más sana convivencia dentro de lo que va a ser el futuro plan. Acá, por ejemplo, no hay construcciones que se mantengan. Esto es un ejemplo de Adamo Faiden en Montevideo, pero que de alguna forma esta parte superior es todo lo que no se pudo construir en este lateral, justamente porque la construcción protegida era la de al lado, ¿no? Este recorte que se le genera al edificio comienza a generar estos elementos más altos. Acá sucede lo mismo. Hay un acordamiento con el edificio al lado, pero todo lo que no se construye aquí pasa para arriba, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, yo les mostraba la zona central, y ahora sí esto es lo último, se entiende que las grandes edificaciones de la ciudad no pueden estar dentro del tejido urbano del centro de la ciudad, que era el que más presión estaba teniendo con la ley de vivienda. Y de alguna manera se inaugura, en el principio del último periodo de gobierno, la idea de que las avenidas de mayor porte de la ciudad, que están en esta zona, más hacia el noreste de la zona intermedia de la ciudad, podían soportar mayores alturas. Como yo les decía, tienen alrededor de 5 o 6 pisos por norma, tenían hasta ese momento, y lo que se hizo fue aprobar una mayor altura para las avenidas, llegando a 31 metros, estamos hablando de 10 o 11 pisos, una preaprobación de mayores alturas. Este proceso de mayores alturas, que yo algo que no les dije, por modificaciones que se le realizan a la norma, por proyectos urbanos, detalles, etc., tiene que ser aprobado por la Junta Departamental, que es el organismo legislativo de Montevideo. Lo que se hizo con este programa fue una preaprobación de mayores alturas, delegada de la Junta Departamental a la Intendencia de Montevideo, preestableciendo determinados parámetros y una exoneración por 18 meses, año y medio, de ese precio compensatorio de mayor edificabilidad. ¿Cuándo se da esto? El año 2021. Saliendo de la pandemia, la industria de la construcción se había ido en picada durante la pandemia, o se había mantenido, pero con mucho esfuerzo, y bueno, las intendencias del país entendieron que tenían que publicar distintas estrategias como programa, y se establece justamente esta para Montevideo. Estas mayores alturas, de alguna manera, establecen los 31 metros y alturas excepcionales, que también están preaprobadas, si se siguen determinadas reglas de juego, que tiene que ver con separación con respecto a los linderos, estrategias ambientales y cuestiones de vinculación, menor FOS y cuestiones de vinculación con la trama. Rápidamente les muestro ejemplos. Esto que tiene que ver son los edificios que se están empezando a construir bajo esta estrategia, alrededor de 25 edificios en alrededor de 3 años, en determinado suelo como estas avenidas, que en realidad prima un piso y 2 pisos que no tienen ningún tipo de porte metropolitano y sin embargo son vías metropolitanas, se entiende como un éxito, es decir, la inversión se llevó a un lugar donde la Intendencia quería desarrollarla y en muy poco tiempo. Claro, no había que pagar ningún precio compensatorio, ¿no? No había que pagar la mayor edificabilidad. Y estos son los resultados de, les mostrar 3 edificios que de alguna manera también se están empezando a construir en esta trama. Esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Estas son las avenidas. Tienen algunos edificios, pero prima de alguna manera una escala muy baja. Está en discusión qué sucede hacia los barrios, ¿no? Los barrios se mantienen, cómo estos elementos empiezan a impactar en esos entornos, ¿no? En las espaldas de lo que tienen detrás. Tu vida en lo más alto, ¿no? Bueno, todo lo que es la publicidad que empiezan a generar este tipo de edificios más altos que están llegando alrededor de los 50 metros. Bueno, un poco eso. Gracias.